Progress in Alameda, car into a building. Two are deceased in the vehicle. Daughter's driving. El 3 de marzo de 2020, la policía de Aran recibió una llamada desde la Universidad de Mount. Mientras hablaban con Brenda Powell, escucharon gritos aterradores antes de que la línea se cortara de golpe. Cuando llegaron a la casa, encontraron a Brenda con casi 30 heridas en el cuello. Sidney Powell les dijo a los oficiales que alguien había entrado a la casa para robar. Pero apenas empezaron a investigar, la historia no tenía sentido. Además, cuando la universidad llamó de nuevo, una voz que no era de Brenda contestó el teléfono. Cuando los oficiales la encontraron, Sidney ya tenía preparada su versión de los hechos. Police! Akron Police! Dijo que alguien había roto una ventana y que por eso su madre la había mandado salir de la casa. Sin embargo, los cortes en sus manos hicieron que los policías empezaran a sospechar de ella. Sidney no paraba de gritar mientras los policías intentaban calmarla. «Hay tanta sangre», repetía una y otra vez. Todo esto hacía que los oficiales tuvieran más dudas sobre lo que realmente había pasado. Los policías notaron que, aunque había una ventana rota, no parecía que nadie hubiera entrado por ahí. Come on. Come on. Is she gonna be okay? Come on. You just need to cooperate with me, all right? Oh, my dad. Era como si alguien hubiera roto el vidrio solo para engañar. Las piezas no encajaban y empezaron a centrarse más en Sidney. Steve Powell llegó a la casa después de que un amigo le dijera que la policía estaba ahí. Estaba confundido y preguntó qué había pasado, mientras su hija gritaba, «¡Papá! ¡Papá!». Dad. I'm the dad. Okay, Sidney. what's- I don't know. Okay. I don't know. Steve trataba de calmarla, pero ella no dejaba de llorar. Sidney le dijo a los policías que escuchó un ruido fuerte, que su mamá le pidió salir y luego la encontró en el suelo. También dijo que trató de ayudarla y por eso tenía sangre en las manos. Sin embargo, la historia no cuadraba con las pruebas que estaban encontrando. Steve explicó que Sidney había tenido problemas en la universidad. Dijo que la habían echado de Mount Union porque reprobó 3 clases y que acababa de regresar a casa. You said your name's Sydney? Ma'am, is your name Sydney? What's your last name? Yeah, he's in Talmadge. Yes, I talked to him. What is it? Powell. What's your date of birth? Huh? Yeah, What's your date of birth? Esto dio a los oficiales una pista importante sobre el posible motivo del crimen. Mientras más preguntas le hacían, Sidney comenzó a quedarse callada y actuaba como si no entendiera nada. Parecía perdida, como si no supiera qué hacer o qué decir. Esto hizo que los policías sospecharan aún más de ella. Oh, no, she was having a little trouble at school at Mount Union, and she came back home to try and work things out. Just today is when I found it. I think she has been going to class for the last couple of weeks. Los policías descubrieron que Sidney había estado mintiendo a sus papás sobre la escuela. Ellos no sabían que la habían expulsado ni que había estado fingiendo que todo estaba bien. Este secreto hizo que las cosas se pusieran aún más tensas. Los investigadores descubrieron que Sidney había atacado a su mamá con una sartén antes de usar un cuchillo. Después, rompió la ventana para que pareciera un robo. Pero las pruebas dejaron claro que todo era un montaje. La policía le dijo a Steve que no había señales de que alguien hubiera entrado a la casa. I think someone broke into the house. I don't know if your wife and daughter got into an argument and got physical.
the window was broken, but there's no forced entry into the house. The window was broken, and nobody actually came. Él no podía creer lo que estaba escuchando. Su hija era la principal sospechosa. Steve estaba devastado y no podía aceptar lo que estaba pasando. Sydney fue condenada a cadena perpetua, pero con posibilidad de libertad condicional. El juez dijo que sus actos fueron demasiado graves para ser perdonados. La familia Powell quedó rota para siempre. El 7 de enero de 2022, 3 personas buscaban cosas útiles en un contenedor cerca de un centro comercial. De repente, escucharon un llanto que salía del interior del basurero. Al revisar bien, encontraron un bebé recién nacido con el cordón umbilical todavía pegado dentro de una bolsa de basura. No lo podían creer. Uno de los rescatadores agarró el teléfono y llamó al 911 para pedir ayuda de inmediato. Where's your emergency? We just found a baby in the trash. Is it breathing? Yes, ma'am. He still got his umbilical cord. He's whimpering. He was not crying, actually. After receiving the... It's a baby. Keep him warm. Keep him covered up. Keep him warm. Do you know whose baby it is? Is it your baby? April, is it your baby? Dijo a la operadora que habían encontrado un bebé vivo en la basura, pero que parecía estar en peligro. La operadora les pidió que mantuvieran al bebé caliente mientras llegaban los paramédicos. Fue un momento lleno de nervios y desesperación. La policía llegó rápido al lugar y comenzó a investigar lo que había pasado. Mientras el bebé era llevado al hospital, los oficiales empezaron a buscar pistas. No sabían quién había dejado al bebé, pero sabían que tenían que encontrarlo rápido. Los oficiales revisaron las cámaras de seguridad cercanas y encontraron algo impactante. En el video se ve a Alexis Ávila, un joven de 18 años, estacionando su carro cerca del basurero. Luego, se la ve sacando una bolsa del asiento trasero y tirándola en el contenedor como si no fuera nada. El video también muestra cómo las personas que buscaban en el basurero escucharon los llantos. Al principio pensaron que era un animal atrapado, pero al abrir la bolsa descubrieron al bebé. Su rápida acción salvó una vida, convirtiéndolos en héroes de este caso. Los samaritanos no podían creer lo que veían. Sacaron al bebé con cuidado y se aseguraron de que estuviera seguro mientras esperaban a la policía. So who found him? Me and him. They heard him. He heard it first, and I opened the bag and I picked him up. Este momento fue clave, porque mostró la gravedad del abandono y lo que podría haber pasado si no lo hubieran encontrado a tiempo. Con la evidencia del video, los policías rastrearon el carro que se veía en las imágenes. Pronto llegaron a la casa de Alexis y tocaron la puerta para hablar con su familia. Hello, how's it going, ma'am? We have some questions involving this vehicle. Is this your vehicle? Yeah. Okay. Los agentes estaban listos para obtener respuestas. Cuando los policías hablaron con los padres de Alexis, ellos parecían no saber nada. Yeah. Okay, do you drive it daily? Your daughter does? Okay. What's your daughter's name? Why? This vehicle was involved in a abandonment of a child, okay? Somebody was driving this vehicle. They went and threw a bag, which in the bag was an infant, okay? A newborn. So
Preguntaron si Alexis manejaba ese carro y confirmaron que sí, pero no podían imaginar lo que venía después. Los policías les explicaron que el carro estaba vinculado al abandono de un bebé. Los padres estaban completamente en shock al escuchar lo que había pasado. No podían creer que su hija estuviera involucrada en algo así. Aún así, cooperaron con los oficiales y permitieron que Alexis hablara con ellos. Durante el interrogatorio, Alexis contó lo que había pasado ese día. Dijo que había estado sola en casa cuando comenzó a sentir dolores. Today, how did your day start today? I was in pain. I just go to sleep and then go back to the restroom and go to sleep and go back to the restroom. So obviously you gave birth to a child. Right. I'm trying to find out where it happened, how it happened, or what led to that and stuff like that. I went to sleep and then I woke up and I went to the restroom and I was just trying. Pensó que era otra cosa, pero se dio cuenta de que había dado a luz. Ella explicó que usó 2 bolsas de basura para envolver al bebé y ocultarlo. Contó que manejó por un rato, pensando en qué hacer, pero no se le ocurrió nada mejor. Finalmente, decidió dejarlo en el contenedor y se fue. En el juicio, Alexis fue encontrada culpable de intento de asesinato en primer grado y abuso infantil. El juez la condenó a 18 años de prisión por lo que había hecho. La sentencia dejó a muchos en shock, pero reflejaba la gravedad del caso. El accidente pasó el 31 de julio de 2022, como a las 5:30 de la mañana. Mackenzie Shirilla, de 19 años, estaba manejando súper rápido, a 160 kilómetros por hora, con 2 amigos en el carro. De repente, el auto chocó contra una pared de ladrillos y Mackenzie fue la única que salió viva. Un buen vecino vio el accidente y llamó a la policía. Radio. This car's split in two. Radio, there's an occupant inside. Send us some squad now. We gotta bust the window out. Send us. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a 2 chicos muertos, David Flanagan y Dominic Russo. Mackenzie estaba viva, pero con heridas graves, y todos se preguntaban cómo pudo sobrevivir. Los policías investigaron y se dieron cuenta de algo raro. Mackenzie tenía el pie presionado en el acelerador todo el tiempo. Ni siquiera trató de frenar antes del choque. Esto les hizo pensar que tal vez el accidente no fue un error. Cuando los policías se acercaron al carro, vieron que Mackenzie estaba inconsciente, pero respiraba. Did you try to pocket to them? No, I didn't. Okay. All right. Okay. I mean, he's I know. head. Jesus Christ. This is the worst I've ever seen. I'm probably gonna assume probably their age. Los 2 pasajeros no se movían y era claro que no había nada que hacer por ellos. Los oficiales se preocuparon más al notar lo grave que era todo. La policía fue a contarles a los padres de Mackenzie lo que había pasado. Les dijeron que su hija estaba en el hospital y que había sobrevivido, pero que los otros 2 chicos habían muerto. I know, we've been dealing with this. Your daughter's okay. She's talking to us. I talked to her, okay? Your daughter's alive, okay? Your daughter's alive. She was driving. Los papás estaban en shock y no podían creer lo que escuchaban. Los policías encontraron drogas en el auto de Mackenzie, como marihuana y hongos alucinógenos. Full transparency here. There's drugs in the car. She had a bag of mushrooms on her and a scale. Full transparency, guys. I'm sorry, I'm ripping the Band-Aid off. Okay. Drugs in the car. So she was awake but not awake, so she was. Esto dejó a todos sorprendidos porque los papás no sabían nada sobre esto. Esta nueva información hizo el caso todavía más complicado. La policía usó una aplicación llamada Life 360 en el teléfono de David para ver dónde habían estado antes del choque. Así pudieron saber por dónde habían manejado y qué tan rápido iban. Esto les ayudó a entender mejor lo que había pasado. La caja negra del carro mostró que Mackenzie nunca frenó antes de chocar. Ella apretó el acelerador todo el tiempo, como si estuviera decidida a estrellarse,
Esta prueba fue clave para la investigación. Me right here, if you looked at the tracks and you guys probably have pictures of them, it looks like the person in the front seat tried to turn the wheel because of the fact they were going to go straight into a wall. And it doesn't say she heart broke once. It was 90 miles per hour down that whole road. And I also think because of Kenzie's and Los amigos de Mackenzie y Dominic dijeron que ellos peleaban mucho como pareja. Mackenzie había amenazado antes con lastimarse si Dominic intentaba romper con ella. Esto hizo que los policías pensaran que el accidente no fue casual. La evidencia hacía pensar que Mackenzie estrelló el carro a propósito. Un testigo dijo que Dominic pudo haber tratado de tomar el volante para evitar el choque. Todo indicaba que algo serio había pasado dentro del carro antes del impacto. Place in some ways and like they don't know what they want. She's like, oh, I look down so much this and that, but like he's mad at me for all of this, and I'm just like, well, yeah, like why wouldn't he be like, you need to like just go stay with Tom because I'm not gonna be with you no more after this. Like I'm cool with just keeping the friend group as friends because I don't want to mess up the friend group. I was like, se descubrió que Mackenzie había dicho cosas como, si me dejas, me lastimaré o te lastimaré a ti. También había insistido en que nunca dejaría a Dominic, pase lo que pase. Esto hacía que el accidente pareciera un acto planeado. Algunos amigos contaron que Mackenzie creía en la magia y decía que había hecho un hechizo para que Dominic no pudiera dejarla. Incluso decía que tenía un mechón de su cabello guardado en su cuarto. Estas historias dejaron a todos pensando en su obsesión con Dominic. Los abogados de Mackenzie dijeron que no había pruebas claras de que ella hubiera planeado el accidente. Aseguraron que nadie sabía qué pasó exactamente en los últimos segundos antes del choque, pero las pruebas parecían decir otra cosa. Un video presentado en el juicio mostró cómo Mackenzie manejó directo hacia la pared. It's a type of evidence you can never unsee. You can never forget the visual or audio of this exhibit. It's chilling and tragic. As you review that exhibit, you know that you are watching the oncoming deaths of two people, and there's nothing. El juez dijo que era una prueba aterradora que no se podía olvidar. Este video dejó claro que todo parecía intencional. Mackenzie tomó un camino extraño que no solía usar. Los investigadores descubrieron que había ido por esa ruta unos días antes. Esto hizo pensar que tal vez lo había planeado con anticipación. El carro iba a más de 160 kilómetros por hora antes del choque y Mackenzie nunca soltó el acelerador. Fue como si estuviera decidida a chocar. This is the type of evidence you can never unsee. You can never forget the visual or audio of this exhibit. It's chilling and tragic. As you review that exhibit, you know that you are watching the oncoming deaths of two people, and there is nothing. Esta evidencia hizo que los policías no creyeran que fue un accidente normal. El juez describió las acciones de Mackenzie como controladas y deliberadas. Todo indicaba que ella quiso causar el choque y las muertes. Esto dejó a todos con un sentimiento de tristeza y enojo. Mackenzie fue declarada culpable de asesinato, homicidio vehicular agravado y otros cargos. This case can come to any other conclusion. Her actions were controlled, methodical, deliberate, intentional, and purposeful. This was not reckless driving. Las pruebas eran demasiado fuertes para ignorarlas. El juez dijo que no había dudas sobre su intención. El juez le dio a Mackenzie una sentencia de 15 años en prisión. Las familias de las víctimas sintieron algo de alivio porque se hizo justicia, pero el dolor por la pérdida seguía siendo enorme. Mackenzie no mostró arrepentimiento en el juicio. Este caso mostró cómo una relación tóxica puede terminar en tragedia. They have no relevance to the weighing of the evidence in this case. The totality of the evidence clearly demonstrates that Mackenzie Shirilla acted purposely and intentionally. In the early morning hours of July 31st, 2022, her purpose was to kill Dominic Russo. También enseñó lo importante que es hablar y buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. La historia de Mackenzie es un recordatorio de que las decisiones impulsivas pueden destruir vidas.